31 de diciembre, ahí ya entrando al 1 de enero. Entonces, como le dije, también hay algunos hermanos que ya se anotaron. Ya no sé la verdad cuántos se han anotado, pero sí va a haber un límite de personas. Así es que si usted tiene en su corazón estar esa noche aquí, escríbale a mi esposa, ahí el número de ella, y usted dígale: mire, yo quiero que me aparten un lugar ahí para poder estar la vigilia. Así es que en orden, hermano, y podamos estar lo más ordenadamente posible. Gloria a Dios. Al final de este culto vamos a hacer aquí un videito para mandarlo a la central, que me lo están pidiendo, para poderlo incluir en la presentación de mañana. Por cierto, hermano, gloria a Dios, felicidades a todos los hermanos que han hecho un gran esfuerzo para poder graduarse. Me dijeron que la gran mayoría de la iglesia pues se graduaron, gloria a Dios. Es una bendición para mí como pastor, pues yo me siento muy honrado y le bendigo su vida, y que el Señor lo lleve a mayores glorias. Al final hay unos 5 minutitos, vamos a quedar aquí para grabar un videito y poder mandarlo allá para que lo presenten. Gloria a Dios, amados, pueden descender. Vamos a así rapidito entrar a la palabra del Señor. Ya nos agarró un poquito la tarde, hermano santo, se nos fue el tiempo acá, pero bueno, que el Señor nos ayude. Marcos capítulo 8, verso 22. Libro de Marcos, capítulo 8, verso 22. Gloria a Dios, que el Señor ahí nos auxilie para poder predicar su palabra. Mire, dice que llegaron a Betsaida, dice esta escritura, la escritura, Marcos 8, 22, llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó. Oiga esto, dice que lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos, mire qué manera tan peculiar ahí que usó el Señor Jesucristo para darle la vista a este hombre. Dice que después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? ¿Ves algo? Quiero agarrar este versículo y que el Señor, hermano, añada bendición a su palabra. Hay un versículo que me bendijo tanto, yo creo que el domingo fue que hablamos de esto, que dice: ayúdeme a tener, decían ahí los apóstoles, que yo pueda predicar tu palabra con denuedo mientras tú extiendes tu mano. Yo quiero usarlo para mí ese versículo, que cuando yo esté predicando aquí, en lo que yo predico, hermano, que el Señor extienda su mano sobre la iglesia para que nos ministre su palabra. Entonces quiero siempre en el sentido, fíjese, hermano, cómo ha estado todos estos días, siempre en el sentido de las coberturas. Yo quiero hablarle esta tarde, esta noche, de las coberturas familiares, así le puse el tema. Mire, es que ahí he estado metido, hermano, con eso de los 5 ministerios, y hemos hablado ya varios mensajes, y todavía ahí el Señor me ponía esto hay que revisar un poquito las coberturas familiares. Hoy no vamos a ver coberturas ministeriales, hoy nos vamos a enfocar en ver siempre coberturas, pero aplicados a la familia. Mire, siempre que usted lee la Biblia algún nombre que lleva esa palabrita, Bet, B-E-T, eso es casa, Bet, eso se dice casa en hebreo. Por ejemplo, Betsaida, Betel, ¿cuál era donde vivían los de Lázaro? Creo que eran en Betesda, es otra. Entonces, cuando usted mire en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un lugar, una ciudad que lleve esa palabrita Bet primero, eso es casa, eso quiere decir casa. Entonces aquí estamos hablando de Betsaida, y Betsaida quiere decir casa de pesca. Fíjese que así quiere decir esa casa. Pero lo que quiero mostrarles es que hay una cobertura ahí, hermano, y el Señor va a hacer un milagro. El Señor va a sanar a un ciego, y fíjese que el Señor, mire qué interesante esto, lo saca, lo toma de la mano, lo lleva a otro lugar, hermano, lo saca de esa aldea llamada Betsaida y lo lleva, y ya estando fuera, entonces hace el milagro. Y cuando seguimos leyendo la historia, usted encuentra un versículo donde el Señor le da una instrucción y le dice a este hombre: vuelve a tu casa, pero no entres a ese pueblo, no entres a ese pueblo.
vete a tu casa, ahora que ya tienes tus ojos bien, ahora que ya puedes ver, vete a tu casa. Pero hermano, yo lo noto así: si no quieres volver a estar ciego, no vayas a Betsaida, no entres a ese pueblo. Entonces quiere decir que en esa ciudad había una cobertura, hermano, que producía ceguera. Había una atmósfera ahí en Betsaida que producía ceguera. Entonces, ahí nosotros tenemos, yo quiero hablarle esta noche de las coberturas familiares, pero llámese cobertura, hermano, ¿qué nos ministra? ¿Qué nos envuelve? ¿Qué es lo que está sobre nuestras casas? ¿Qué es lo que está sobre nosotros como padres, madres, hijos de una familia? ¿Qué nos está ministrando? Entonces, aquí vemos a un hombre que estaba ciego, pero el problema no era tanto, hermano, en él, sino en el lugar donde estaba. Por todas las instrucciones que le da el Señor Jesucristo, primero que no lo sanó ahí, primero es que lo agarra de la mano, hermano, lo toma de la mano y se lo lleva afuera, y ahí le hace el milagro y le da la instrucción: mira, vete a tu casa. Yo veo muchas cosas ahí, hermano, como que ese hombre se había descuidado de su hogar por la atmósfera en que estaba. Se había descuidado de su casa por la atmósfera que lo había envuelto. Yo creo que ahora en día hay muchos padres, incluso madres de familia, hijos, hermano, que mire, los ha envuelto una atmósfera y que los ha sacado de casa y no han vuelto a casa, y que tienen que salir de esa atmósfera para que puedan volver a su casa, tienen que ser libres. Entonces, ahí vemos a un hombre que está envuelto en una atmósfera. Ahí el versículo 26 dice, entonces lo mandó a su casa. Mire, como quien dice, ya acuérdate que tenés una casa y que no has ido a tu casa porque estás envuelto en la atmósfera de Betsaida. Entonces vete a tu casa, pero no vuelvas a ese pueblo. No vuelvas a ese pueblo. Eso es, no vuelvas a esa atmósfera. Eso es, hermano, mire, poniéndolo en el plano literal, ya no te reúnas con esos tus amiguitos que solo te llevan a otra cosa. Ya no vayas a ese lugar, porque si vas a ese lugar no vas a salir bien de ahí. Ya no textees con la misma persona que has estado texteando, porque entonces vas a caer a lo mismo. Sal de esa atmósfera, ponle candado a esa atmósfera, ya no entres ahí. Si estás visitando una página de internet que solo tiene contenido medio raro, bloquea eso, ya no entres ahí. Si te hace daño la tecnología, ahí con toda la última tecnología que ha salido, entonces mejor búscate un celular que solo tenga llamadas y reciba y haga llamadas. ¿Para qué te vas a complicar? Sal de esa atmósfera. Eso es lo que nos está diciendo ahí, hermano. Salir de atmósferas que de repente nos absorben. Salir de atmósferas que de repente, hermano, nos meten en líos familiares. Entonces, fíjese que yo quiero hablarle un poquito de un hombre llamado Natanael. En Juan capítulo 1, verso 47, quiero entrar al primer punto después de haber dado un poquito de introducción. Le dice ahí en Juan 1:47, Jesús vio venir a Natanael y le dijo de él, o sea, Jesús dio una opinión acerca de Natanael y le dice, he aquí, oiga esto, he aquí un verdadero israelita, dice, en quien no hay engaño. Hermano, el viernes pasado, si usted vino o por lo menos nos escuchó, estuvimos hablando de la casa de Jacob, un engañador, alguien que se hartó, hermano, mire, se hartó de ser engañado y de engañar y de ser engañado. Llegó al colmo, hermano, dijo, yo ya estoy hasta aquí de que yo engañe y de que me engañen. Entonces dijo él, hazme un milagro, no te voy a soltar si no me bendices. Ahí pudimos hablar un poquito de eso. Pero aquí vemos un hombre que el Señor Jesucristo dice, ya no hay en él engaño, no hay engaño. Cuando seguimos leyendo el verso 48 dice, Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara. Pero miren esta frase, cuando estabas debajo de la higuera, eso es cobertura, debajo de la higuera, o sea que este hombre estaba siendo ministrado por una higuera. Y lo que quiero unir aquí, hermano, con la introducción y este punto, es que ese hombre, cuando lo leemos en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, dice, hermano, que ese hombre vivía en Betsaida. Ahí vivía este Natanael.
Pero lo que lo quiero hacer la conexión es que ahora el Señor ya no le dice que tenía una cobertura de Betsaida, sino que su cobertura era la higuera. O sea, este hombre vivía, estaba cubierto, estaba, hermano, mire, estaba con sombra de una higuera. Y la higuera en la Biblia, la higuera en la Biblia es, hermano, mire, es religiosidad. Una de las cosas que se pueden ver en la higuera es que ahí se compara a Israel. Israel es como la higuera. Pero ¿qué es lo que tiene Israel? Rituales, fiestas, hermano, y cosas que son meramente en la carne, son religiosidades. Entonces, hermano, como a veces nosotros estamos cubiertos por una atmósfera de religiosidad, y lo que causa en nosotros es engaño, es que nosotros vivamos engañados. Si hay un ejemplo bien claro en la Biblia, es el apóstol Pablo. Usted sabe que Pablo antes era Saulo, pero él estaba bajo la higuera y vivía, hermano, totalmente engañado. Vivía, mire, sabía doctrina, pero no la aplicaba bien. Sabía mucho de la ley, pero solo sabía la letra. Entonces, aquí vemos a un padre de familia que está bajo una atmósfera, hermano, que está bajo una sombra de la higuera. Y la higuera, lo que me enseña a mí es que es como engaño, y el engaño produce ceguera. Entonces, hermano, mire, como estamos hablando de familias, como a veces en medio de los hogares hay ceguera, hermano, hay ceguera. De repente las cosas se están haciendo mal, pero hay una ceguera espiritual que no nos permite ver que están mal las cosas que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay atmósferas, hermano, hay atmósferas que nos están absorbiendo, hay coberturas que están sobre nosotros, hermano, que están ministrando la casa de una forma negativa. Entonces, el primer caso es este hombre llamado Natanael que estaba bajo una higuera. Ese va a ser el sentido del mensaje. Ya va a ver cómo vamos a ir a buscar varios ejemplos de personajes que estuvieron bajo un árbol, bajo una cobertura, y que vamos a ver, yo creo que son 5 ejemplos de forma negativa, y hay 2 ejemplos que pude encontrar en la Biblia que nos ministran algo positivo, pero de todos vamos a aprender. Mire, en Génesis 21:15, Génesis 21:15, dice, hermano, que el agua en el odre se acabó. El agua en el odre se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo. Es que esa palabrita la que vamos a estar hoy, hermano. Esa frasecita la vamos a estar viendo. Debajo. ¿De dónde lo dejó? Debajo de un arbusto. Entonces, vamos a ver esto, pero en el ámbito, todo ahí está una familia. Por ejemplo, aquí vemos una madre con un hijo. Está la familia. Una madre, hermano, que está dejando prácticamente abandonado a su hijo, pero mire dónde lo fue a meter, debajo de un arbusto. Debajo de un arbusto. Entonces, ahí hay una cobertura. Siempre que usted mire en la palabra, hermano, debajo, es que sobre esa persona hay una cobertura, sobre esa gloria hay una cobertura. Por ejemplo, la Biblia dice que el que habita debajo de las alas del Altísimo, cobertura. Pero aquí vemos una madre, oiga esto, una madre de familia que está colocando a su hijo debajo de un arbusto. Lo interesante, hermano, de esto es que cuando vamos a buscar esa palabra arbusto, mire lo que quiere decir esa palabra arbusto, y qué es lo que ministra. ¿Qué es lo que ministra? Dice que esa palabra arbusto es congoja, es aflicción. Se trata de, hermano, dice ahí este diccionario, se trata de una congoja expresada en balbuceo al hablar. ¿Sabe quién estaba así de esa forma? Ana, cuando fue al templo, hermano, a pedir porque quería tener un hijo, dice que ella solo movía sus labios, pero no se entendía lo que decía. Balbuceo, ella iba, y cuando usted lee la historia de Ana, dice que ella iba congojada. Ella iba, hermano, pero mal, iba destrozada. Entonces, lo que quiero mostrarle aquí con esto es que este muchachito fue puesto debajo de un arbusto. Entonces, ¿qué lo estaba ministrando a él? ¿Qué es lo que estaba ministrando, por decirlo así, esa familia, esa casa? ¿Qué la estaba ministrando, hermano? La congoja.
la congoja, la tristeza. Mire, dice que esa palabra es aflicción. Entonces, esa casa, mire, esa casa estaba siendo ministrada por algo negativo, la aflicción y la congoja. Ahora, ¿qué había producido eso? Se terminó el pan, se terminó el odre de agua, se terminó. Entonces, ¿qué había? Escasez. Déjenme aplicar esto entonces a nuestros días, hermano. ¿Qué es lo que sucede hoy, hermano? ¿Por qué hay abandonos en las casas? ¿Por qué hay familias? ¿Por qué hay hermano, padres que abandonan a sus hijos? De alguna forma los abandonan. Porque hay madres que toman la decisión, hermano, de dejar a sus hijos con un familiar e irse a otro lado. ¿Por qué? Porque miren aquí a su alrededor y no hay trabajo. Y miren aquí a su alrededor y no hay cómo hacer, obtener ingresos. Entonces, mire, eso produce aflicción. Eso produce aflicción. Y la aflicción trae como consecuencia el abandono. Todo es una cadena, hermano. Todo es una cadena. Hay escasez. Bueno, yo tengo que hacer algo para darle de comer a mis hijos y hasta ahí estamos bien. Eso es normal. Pero al no encontrar una oportunidad aquí, yo tengo que emigrar, tengo que irme de acá. Abandono. ¿Por qué? Por causa del miedo, por causa, hermano, de la congoja, por causa de la aflicción. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de aquí, hermano? Mire, todo esto tendríamos que estudiarlo más despacio, pero ¿qué tenemos que aprender aquí a nivel familiar? Mire, lo que tenemos que aprender aquí a nivel de familia es que cuando nosotros nos sintamos hermano, que una atmósfera de aflicción, de miedo, de no saber qué hacer, nos está envolviendo, yo creo que tenemos que buscar la asistencia de Dios, hermano. Mire, cuando usted lee esta historia, ahí en Génesis 21, dice que esa mujer la visitó un ángel. Y dice ahí la Biblia, mire qué cosas, hermano, tan tremendas, porque dice que ahí, cuando ella se puso a dialogar con ese ángel, dice que sus ojos se le abrieron y pudo ver en el desierto una fuente de agua. Entonces, mire, ¿qué nos enseña esto? A veces nosotros, hermano, en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, solo actuamos conforme a lo que se nos viene a la mente humana. Y a veces el Señor tiene oportunidades cerca de nosotros. Hay aguas, hay fuentes de agua que se nos pueden abrir donde nosotros estamos. No es necesario movernos. No es necesario abandonar la familia. No es necesario dejar a nuestros hijos con otra persona, hermano, solo porque allá hay mejores oportunidades, solo porque en aquel país yo gano dólares o euros, solo porque allá hay mejor fuente de trabajo. Yo creo que como hijos de Dios, como familia de Dios, no podemos tomar decisiones así. Es mejor lo que hizo Agar. Pidió y dice, hermano, que allí en el desierto, mire qué enseñanza esta. Ahí en el desierto le fueron abiertos los ojos y ella pudo ver una fuente en medio del desierto. Aunque estemos pasando dificultades económicas, aunque estemos pasando dificultades, hermano, qué sé yo, de enfermedad o cualquier otra, pero mira, hermano, y tú miras a tu alrededor, todo está desértico, no hay dónde, todo aquí no hay dónde. Entonces, mira, pídale al Señor, Señor, abre mis ojos, porque algo hay aquí cerca que yo no lo estoy viendo. Una oportunidad de negocio hay aquí que yo no la estoy viendo. Aquí hay una forma de que tú me puedes bendecir y yo no la estoy visualizando. Entonces, que se abra aquí cerca de mí, aquí a mi alrededor, que se abra una oportunidad donde yo pueda generar ingresos y ya no sea necesario abandonar a mis hijos. Eso es lo que hay que hacer. Pero a veces este punto, hermano, es bien importante porque mire, a veces, y ahorita, hoy más que todo, hermano, hay mucha aflicción. Hay mucho, ¿qué voy a hacer? Si no hay fuentes de ingresos, ¿qué vamos a hacer? Mira, en medio del desierto el Señor puede abrir fuentes para nosotros. En medio del desierto el Señor puede hacer que brote el agua y brote para nosotros, hermano, oportunidades que tal vez han estado cerradas, pero que ahora el Señor va a empezar a abrirlas para que nosotros nos quedemos en el lugar donde estamos, para que nosotros no nos movamos de aquí, porque somos de esta tierra, somos de esta ciudad y aquí vamos a ver la prosperidad en el Señor. No hay necesidad de que nos vayamos para otro lado. Aquí vamos a ver la abundancia en el Señor, aquí vamos a ver la provisión de Dios, hermano. Pero creámosle al Señor. Gloria a Dios. Mire, avancemos, veamos otro punto.
En el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 2, que esas atmósferas no nos envuelvan, hermano. Las atmósferas de miedo, de preocupación, que no nos envuelva. Dice ahí, 1 Samuel 14, 2. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea. Mire otra vez, debajo del granado. Granado es un árbol. Granado es un árbol. Mire que Saúl estaba allí, dice, debajo del granado que está en Migrón. Y la gente que estaba con él era unos 600 hombres. Entonces aquí hay otro hombre, aquí hay otro personaje que está debajo de una atmósfera, está debajo de una cobertura, hermano. Ahí está. Y cuando busco esa palabra granado, fíjese que esa palabra quiere decir, dice que es un árbol que crece derecho. Oiga esto, dice que es un árbol que crece de derecho. O el fruto, oiga esto, o el fruto también es un ornamento artificial. Y yo me quedé con esto, hermano. Es un ornamento, es un adorno, pero artificial. Entonces usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo podemos aplicar eso a la familia? Entonces, este tipo de atmósfera, mire, este tipo de administración nos lleva a nosotros, hermano, a adornar nuestra casa con lo mejor, pero solo lo material. Por eso es un ornamento, es algo que adorna, pero es un adorno artificial. Quiere decir, hermano, que de repente podemos estar en atmósfera donde todo el interés, y mire, por eso voy a hacer énfasis en esto de esta forma, todo el interés es lo material. ¿Por qué? Porque sí, lo material es importante, hermano. ¿Quién no quiere vivir bien? Claro que sí, lo material es importante, pero no es todo, no es todo. Y hay padres, hay madres de familia que lo único que les interesa, hermano, que lo único por lo que se esfuerzan, que lo único por lo que trabajan día y noche, hermano, y fines de semana, y no le importa, con tal de tener lo material. Entonces, hermano, no importa si se cuidaron los hijos, no importa si se atendió el cónyuge, no importa, hermano, el congregarse, no importa el involucrarse en el servicio de la iglesia. No, a mí no me importa eso. Lo que a mí me importa es que mi casa esté bien. Ese es un ornamento artificial. Yo no digo, hermano, que no aspiremos a tener nuestras buenas cosas en casa. No, hombre, es calidad. Pero no es eso solo en tu casa. Entonces fíjese que viendo un poquito esta historia ahí de Saúl, hermano, cuando usted, mire, leímos el verso 2 del capítulo 14 del primer libro de Samuel, y ya va a ver usted, hermano, ¿por qué le estoy diciendo todo esto que le dije anteriormente? Mire el versículo 1, mire el versículo 1. Le leí el verso 2, donde dice que él estaba bajo un granado, un árbol llamado granado. Pero miren lo que dice antes del versículo 2, que es el 1, dice: y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl es el que estaba bajo ahí el granado, era el padre de Jonatán. Entonces ahí hay una relación de padres e hijos, ahí está la familia. Dice que aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos la guarnición de los filisteos que están al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Entonces, ahí hay un mensaje, hermano. Pero no se lo hizo saber a su padre. Entonces, esta cobertura de la que estamos viendo ahorita, del granado, es una cobertura. Mire, hermano, hoy es muy común padres tan ocupados que no saben dónde están sus hijos. Padres, pero tan, hermano, tan desconectados de sus casas, que ni siquiera conocemos las amistades de nuestros hijos. De Jonatán está tomando decisiones sin decírselo a su papá.
Y como su papá está en una atmósfera de un granado, donde todo es material, artificial, no me importa nada, no me importa, no, lo que a mí me importa, dicen algunos, es llevar la comida a la casa, que mis hijos tengan ahí un gran televisor en su cuarto, que tengan internet, que tengan el último teléfono que salió, que tengan todo, pero ¿y qué hacen tus hijos? No, eso a mí no me importa, eso no, hermano, no caigamos en ese tipo de atmósferas. No nos desconectemos de la familia. No nos desconectemos de la familia. Es que, hermano, ahora vivimos en un mundo donde parece que todo está aquí en la tierra. Y no es así. No es así. Mire, vivimos en un mundo donde nos han metido tanta, hermano, mire, nos han metido tanta publicidad, hermano, que ya no nos conformamos con lo que nosotros en realidad podemos obtener, sino que ya queremos obtener lo que no podemos, hermano. Entonces, ¿qué trae eso? No, hay que trabajar más. ¿Qué trae eso? No, hay que endeudarlo más. Y como hay más deudas, entonces hay que tener hasta, quizás es posible, 2 o 3 trabajos. Como ya lo que yo quiero es tan inalcanzable para mi presupuesto que ahora ya no nos vamos a congregar. No, ya no. ¿Por qué? No, ahora después de que salgamos del trabajo normal tenemos que ver qué hacemos en la casa porque ya nuestro estilo de vida es tan alto, hermano, que ya las exigencias económicas son otras. Entonces ya descuidamos una área bien importante que es nuestra área espiritual. Y la atención a los hijos, no, yo ahorita no puedo atender a mis hijos, tengo que trabajar. Sí, está bien que trabajes, pero también nuestros hijos necesitan atención, hermano. Pero ¿qué pasaba entre Saúl y Jonatán? ¿Qué pasaba entre un padre ahí que es Saúl y un hijo que es Jonatán? Su hijo estaba tomando decisiones sin decírselo a su padre y su padre no se daba cuenta porque él estaba bajo una atmósfera, estaba bajo una cobertura que es como un ornamento artificial. Hermano, estas cosas yo creo que es importante que las visualicemos. Mire, fíjese que cuando usted lee esa historia, ese muchachito puso en riesgo su vida, hermano. Porque lo que narra ese capítulo es que él y su escudero se fueron a meter, decisión propia de él, se fueron a meter al territorio de los enemigos. Mire, solo eso quiero decirle. Viene Jonatán y le dice al escudero: mira, yo creo que aunque mi papá no se va a dar cuenta, pero vamos a atacar a los filisteos. Solo ellos 2, hermano, para un ejército. Vamos a atacar a los filisteos. Yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Solo dame las armas, vámonos. Un jovencito tomando decisiones que le pudo haber costado la vida, pero como su padre estaba bajo una cobertura, en otra onda, hermano, ni se daba cuenta que la vida de su hijo estaba en peligro. Entonces, hoy en día hay muchos padres, yo espero que aquí no, hermano, y que el Señor nos ayude. Hay muchos padres que no les interesa que anden haciendo sus hijos, aunque anden haciendo cosas en que su vida se esté viendo en peligro. Aunque anden, hermano, con gente, con compañías peligrosas. Pero como el papá está envuelto o la mamá está envuelta en una atmósfera de aparentar, de querer tener lo mejor siempre y no le importa lo que andan haciendo sus hijos, entonces, ¿sabe qué, hermano? Tenemos que salir de esas atmósferas y empezar a volver nuestra mirada a nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Con quién se reúnen? ¿Con quiénes hablan, hermano? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son sus amistades? Hermano, tenemos que empezar a investigar qué hacen nuestros hijos. Porque de repente pueden estar haciendo cosas peligrosas como Jonatán, entrando a territorios prohibidos, entrando a territorios minados, hermano. Y de repente no salen bien de allí. Entonces hay que salirnos de esas atmósferas, Quiero avanzar siempre con la vida de Saúl. Primera de Samuel 22:6. Este Saúl como que le gustaba estar bajo los árboles, hermano. Mire que en 1 Samuel 22:6 dice: entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Pero mire, Saúl estaba en Gibea, sentado, otra vez, pero ahora bajo un tamarisco. Mire, ahora estaba en otra atmósfera Saúl, hermano. Aquella atmósfera era como un ornamento artificial, como que, hermano, solo el mundo artificial, pero ahora está en un tamarisco, bajo un tamarisco. Ese es otro árbol.
Solo que cuando buscamos este árbol en el diccionario, interesante hermano, dice que es una arboleda de cualquier tipo. Y usted me dirá, ¿y ahí qué sacamos? Mire, es una arboleda que no tiene identidad. Cualquier árbol, solo que haga una sombra, puede ser un tamarisco. Entonces yo encuentro que esta cobertura no tiene identidad. ¿Sabe qué es esto? Cualquier cosa nos parece bien. Cualquier cosa me parece bien, fíjate. Y la mamá opina, sí, fíjate que eso me parece bien, aunque sea malo, hermano. Esto es, hermano, yo pude recibir de este árbol, de este tamarisco, de esta cobertura. Mire, es cuando en una casa no hay una visión, hermano. El papá tiene su visión, la mamá le parece otra cosa que es mejor, entonces ella se va por otro lado. Los hijos, ellos tienen su propio criterio de las cosas, entonces ellos se van por otro lado. Entonces, hay, hermano, puede ser que dentro de la misma casa hayan tres maneras diferentes de ver las cosas, cuando en un hogar debe de haber unidad, y de eso vamos a ministrar el domingo, hermano. Debe de haber unidad. Mire, debemos de estar en una cobertura donde nos entendamos, pero de repente una esposa, mira, a mí me parece que la niña ya tiene la edad de que se enamore. Eso es lo que piensa él. Y la mamá tiene otra opinión. Y ella, no, yo ya me quiero casar más bien. Entonces, tres opiniones. O sea, todos, según ellos, todos están en la verdad. Pero hay diferentes puntos de vista. Entonces, eso, ¿sabe qué? Eso es el tamarisco, hermano. Eso es una cobertura donde no hay una visión, no hay identidad. Cualquier cobertura nos parece bien, cualquier decisión, hermano, no la analizamos. Entonces, fíjese que esto trae conflictos en la casa. Fíjese que hablando ahí siempre en este versículo, en 1 Samuel 22:8, dice, porque todos vosotros habéis conspirado contra mí. Mire lo que está diciendo Saúl, mire lo que está diciendo Saúl. El versículo anterior que leí fue el versículo 6, donde dice que estaba bajo un tamarisco. 2 versículos abajo está hablando Saúl y dice, porque todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Oiga lo que está diciendo Saúl. Tampoco hay entre vosotros quien tenga piedad de mí y me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada, como sucede hoy. Entonces ahí, padre e hijos, vemos que hay un lío, hermano. El papá cree que su hijo le quiere hacer daño. Hermano, yo no sé usted, pero yo esas cosas las miro muy palpables ahora, hermano, en las familias de hoy en día. Aquí se cumple aquello de que el corazón de los padres se vuelve en contra del corazón de los hijos, y el corazón de los hijos se vuelve en contra de los padres. Entonces, aquí vemos a Saúl y a Jonatán, padre e hijo, hermano, que como estaban en una cobertura donde no había unidad, cada quien hacía lo que quería, entonces había conflicto en la casa. El corazón de Saúl estaba contra el del hijo, y de alguna forma Jonatán, que era hijo de Saúl, no estaba de acuerdo con lo que hacía su padre. División. Entonces ese tipo de coberturas, hermano, hay que erradicarlas de nuestras casas. No puede haber división en nuestras casas, hermano. Los hijos no pueden estar en contra de nosotros, ni los padres en contra de los hijos, y entonces las casas se convierten, hermano, en un campo de batalla. No, yo creo que eso está bien. No, fíjate que eso que vas a hacer no es correcto. Para mí está bien, lo voy a hacer y punto. Hermano, división en las casas, conflictos en la casa. Entonces esa cobertura, hermano, esa cobertura es, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hay que lograr la unidad en el Señor, hombre. Ya vamos a ver otros puntos ahí más adelante donde quiero llevarlo para que veamos algunas coberturas con un buen ejemplo. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4.
Dice, él anduvo por el desierto un día de camino y vino, mire otra vez, mire, pero ahora estamos hablando de Elías. Dice que este Elías se sentó bajo un enebro, otra cobertura, bajo un enebro. Eso es, hermano, que se sentó bajo un árbol, otro árbol, pero ahora este árbol se llama enebro. Sigamos leyendo porque aquí va a ver la familia. Usted dice, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida. Mire lo que dice este hombre, porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces ahí está la familia. Él está diciendo, yo no merezco quizás ni llamarme hijo de mi papá, soy demasiado necio, qué sé yo, hermano, qué sé yo lo que pensó Elías en ese momento. Pero lo que yo veo ahí, hermano, es que ese hombre se mete bajo una atmósfera de inferioridad. Y esto es, mire, hermanos, hay uno de los puntos peligrosos que tenemos que ponerles cuidado, es esto, porque eso es bien silencioso, hermano. De repente nuestros hijos están con ese impacto de inferioridad. ¿Y sabe lo que produce la inferioridad? Lo que produce la inferioridad, ahí lo dice ese versículo, es ganas de morirse, hermano. Y eso es muy peligroso. Y eso es lo que hoy en día, hermano, mire, tal vez este mensaje está muy palpable hoy con nuestra sociedad. ¿Cuántos jovencitos tomando la decisión de suicidarse? ¿Cuántos jovencitos, hermano, toman la decisión de ya no vivir? Pero ¿sabe qué sucede, hermano? Hay atmósferas en las casas que de repente nos envuelven. Y esta es una atmósfera de inferioridad. Por eso, mire, por eso nosotros hermanos, los padres de familia, que el Señor nos ayude, porque debemos hasta de aprender a corregir a nuestros hijos. Yo creo que no debemos de decirle a nuestros hijos, ustedes no sirven, vos no servís para nada. Hermano, debemos de tener cuidado qué le decimos a nuestros hijos, qué les ministramos, porque de repente nosotros mismos, los padres, podemos estar ministrando a nuestros hijos un espíritu de inferioridad, de sentirse inferiores. Entonces, aquí está Elías, un tremendo hombre de Dios. Hermano, aquí está el versículo 19, creo que ahí ya hizo descender fuego, un hombre poderoso en Dios, pero ¿sabe qué? Le llegó esa atmósfera, lo cubrió ese árbol, lo cubrió esa sombra, ese enebro. Y enebro, hermano, es una cobertura negativa, es una cobertura que produce en nosotros inferioridad. Ya no merezco esto. Ya, ¿para qué? ¿Para qué seguir viviendo? Hermano, un espíritu de inferioridad. Entonces, todo esto, hermano, puede llegar a nuestras casas y de repente quiere encontrar cabida en nuestras casas y que nosotros vivamos bajo una sombra de esas. Pero en el nombre del Señor, hermano, ya vamos a ver ahí algunos puntos que yo quiero ministrarle, porque esto debemos de cuidarlo. Yo creo que todas estas semanas hemos estado, hermano, ¿qué nos está ministrando? Ya hablamos de la mano de Dios, cómo nos ministra. Pero hay situaciones en el mundo espiritual de manera negativa que de repente quieren ministrar nuestras casas. Y si nosotros le abrimos las puertas a esas ministraciones, hermano, afectan nuestras casas. Afectan nuestras casas. Si usted ya siente que en su casa hermano, hay mucho conflicto, hay mucho roce, algo está pasando, mejor hablemos, pongámonos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, una sola cosa, pongámonos en unidad. Si mira que en su casa ya hay mucha preocupación, hermano, ya que no vayamos a tomar decisiones, no, que me voy a ir para allá, mira que ahí hay trabajo, mira que ahí hay dólares, no. Diga, mejor, ¿por qué? Como Agar. Señor, abre nuestros ojos, que se abran nuestros ojos para ver la provisión tuya. Y así, hermano, mire, aquí estamos viendo un espíritu de inferioridad administrando una casa, porque ahí menciona a los padres. Dice, no soy mejor que mis padres. A esto quiero llegar. Hoy sí. Jueces 4:4. Me quedan unos minutitos para que hablemos de estos dos puntos que restan. Porque, mire, hermano, le quise presentar esos aspectos negativos con los cuales podemos ser ministrados. Pero mire esta mujer. Jueces 4:4. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa. Esta mujer es una mujer poderosa en Dios, hermano. Dice que esa mujer se llamaba Débora.
Y mire, por eso le leí este versículo, porque dice, era una esposa, era una esposa, era una esposa. Y el esposo de ella se llamaba Lapidot. Entonces, esta mujer, mire qué interesante, esta mujer era esposa, era profetisa y era jueza, hermano. Era jueza. Como que todos los hombres ahí en ese tiempo estaban como temblando y ella dijo, yo voy a agarrar aquí el mando porque nadie quiere actuar, pues entonces yo voy a actuar, dijo esta mujer, hermano. Ahí puede leer la historia en Jueces 4 y Jueces 5. Ahora, mire cómo trabajaba ella. Dice, ella tenía su tribunal, ahí juzgaba. El tribunal es donde le llegaban los casos y ella lo resolvía. Ella tomaba decisiones, esto es así, ella juzgaba. Pero dice que su tribunal estaba bajo la palmera. Oiga, qué interesante esto, hermano. Esa mujer tenía de alguna forma su gobierno, hermano, no quisiera llamarle gobierno, sino que tenía ahí su buen juicio para tomar decisiones correctas y guiar al pueblo. Pero ella lo hacía bajo la cobertura de una palmera, y era una esposa. Era una esposa, por eso aplica aquí a la familia. Era una esposa que aunque tenía su buen puesto de trabajo, tenía su buen lugar donde trabajaba, pero no desconocía la autoridad de su marido. Eso quiere decir que estaba bajo cobertura. Que aunque era una mujer tremenda, hermano, en el desarrollo quizás secular y todo, ahí tenía su licenciatura, tenía su buena profesión, ganaba buen salario. Hermano, pero ella siempre reconocía que la cabeza de ella era su esposo. Y eso es lo que sucede hoy, hermano. Mire, hoy yo conozco algunos casos donde la esposa es una ejecutiva en una buena empresa, gana bien, le toca viajar, hermano, y ya ella pues tiene su vida resuelta, qué sé yo, para defenderse ella sola. Entonces ya el marido ya lo mira ya de menos. Entonces se pierde el orden en la casa. Pero mire esta mujer, en el buen punto, este es un punto positivo. Esta mujer se desarrollaba bajo una cobertura, y esa cobertura es palmera. Y lo que me llama la atención fuertemente, hermano, es que fíjese que, vamos a ver si dice ahí, ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora. O sea que como que ya le habían puesto nombre a la palmera. Yo a veces me imagino cosas, hermano, cuando estoy estudiando, pero yo creo que ahí estaba esa palmera, y esa palmera ya tenía un nombre. Esa es la cobertura de Débora. Esa es la cobertura de Débora. ¿Para dónde vas? Vamos para la palmera de Débora. O sea que la palmera ya tenía un nombre, ya tenía una identidad. Por eso me llamó la atención, hermano, de aquel tamarisco. Cualquier arbusto se le puede llamar tamarisco, no tenía identidad, no tenía identidad. Pero esta cobertura este árbol tiene un nombre, se llama la palmera de Débora. Y cuando vamos a buscar Débora, hermano, ¿qué quiere decir Débora? Mire qué enseñanza para la familia. Y aquí dice que esa palabra quiere decir en el sentido de movimiento ordenado. Débora quiere decir moverse. En otras palabras, Débora quiere decir moverse, pero en un sentido ordenado. Entonces, hermano, y ahí ponen que es como dice que es como una abeja. Pero ¿por qué es como una abeja? Por el instinto sistemático. O sea que tiene una forma de desarrollarse, tienen una forma de trabajar, tienen un sistema de trabajo. Entonces, ¿qué veo yo en esta cobertura, hermano? ¿Qué veo yo? Mire, ¿qué es lo que ministra a Débora? Lo que ministra a Débora, esa cobertura, es un orden. Es una cobertura en orden. Entonces, qué importante es que nuestras casas, hermanos, sean ministradas con el orden de Dios. Si hay algo que arreglar en nuestro matrimonio, hablando conyugalmente, si hay algo que arreglar, pues arreglémonos. Que ahorita no nos podemos casar por la situación, busque la forma de arreglar su situación matrimonial, ordénese. Ese es un orden, hermano. Hermano, que si hay que ordenar cosas en la casa, hay que ordenarlas. Yo le diría, hasta en lo, hermano, hasta en lo literal.
Hay veces que, hermano, perdóneme que me meta tanto en esto, ¿va? Pero quizás vaya a exagerar un poquito, pero yo creo que es bueno decirlo. Hay veces que vivimos en unos desórdenes, hermano. Chirajos por aquí, chirajos por allá, hermano. Dios santo, yo creo que aquí nos está hablando el Señor hasta de que hay que ordenar nuestras casas, literalmente hay que ordenar nuestras casas. Es bonito vivir en un lugar ordenado, hermano. Literalmente hay que ordenar nuestras casas, pero también, hermano, hablando espiritualmente, hay que ordenar nuestras casas. Por ejemplo, hay un orden en la Biblia. En 1 Corintios 11:3, por ahí está, donde dice que el Padre, Dios Padre, es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la esposa. Ese es un orden, no mío, hermano, no mío, no de un pastor. Ese es un orden que lo estableció el Señor Jesucristo. Ese es un orden que lo estableció el Señor. Ahí hay una estructura es un orden. Entonces, un hombre que no tiene la cabeza, hermano, que su cabeza no es Cristo, tiene problemas. Hermano, perdóneme, un hombre que no tiene a Cristo como cabeza va a tener problemas en su matrimonio. No soy hijo de profeta ni profeta, pero yo se lo digo, un hombre que no tiene a Cristo como cabeza va a tener problemas en su matrimonio. Lo va a tener, hermano, lo va a tener. ¿Por qué? Porque se perdió el orden. Una esposa que no reconozca a su marido como cabeza va a tener problemas, va a tener líos. ¿Por qué? Porque se rompió un orden. Entonces mire, hermano, qué lindo que nosotros hay una cobertura, así como la de Débora, una cobertura de orden, que haya orden en nuestra casa. Que un esposo diga, hermano, antes de fallarle a mi esposa, le voy a fallar al Señor. No, yo al Señor no le quiero fallar nunca. Entonces, ese esposo que diga eso, yo no le quiero fallar al Señor nunca, no le va a fallar a su esposa y no le va a fallar a sus hijos. ¿Por qué? Porque primero quiere estar bien con su cabeza. Y donde ande, él va a andar con eso en su mente. Yo quiero serle fiel al Señor, Él es mi cabeza. Yo quiero obedecerle al Señor, Él es mi cabeza. Donde ande, hermano, Él va a ver en él ese espíritu de fidelidad primeramente a Dios. Y como le es fiel a Dios, le es fiel a los suyos. Entonces hay un orden. Pero a veces el desorden, hermano, aquí nadie me mira, aquí ando lejos de donde yo vivo, y entonces aquí puedo hacer de las mías. Sí, estás desordenado con tu cabeza, que es Cristo, y le diría a un esposo. Y la esposa, hermano, mire, ahí está el orden establecido en la Biblia. Entonces fíjese que los hijos por otro lado tienen que estar en orden, hermano. Mire, la Biblia nos habla a todos. Primero a los esposos, amen a sus esposas, así como Cristo. Mire, hermano, siempre yo le he dicho, ahí hago hasta a veces un poquito así de jocoso, pero yo digo, yo creo que a las mujeres se las pusieron más fáciles, hermano, porque hay unas hermanas que dicen sujetarse. Esa palabra me causa náuseas, dicen algunas hermanas, hermano. Sujetarse. Pero ¿qué tal a nosotros, hermano? Para mí, a nosotros sí nos pudieron la estaca así bien alta, hermano. Porque nos dicen, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo, hermano, así como Cristo amó a la iglesia. Y solo me voy yo, ¿qué hizo Cristo? Dio su vida por la iglesia. Quiere decir que un esposo debería estar dispuesto a dar su vida por la esposa. Así, hermano. Ese es un orden. Pero un esposo que le diga a la mujer, no, anda a trabajar vos, yo me voy a quedar aquí. Perdóneme, él no está cuidando, él no está haciendo su papel que debería de hacer. No está actuando en un orden. Y así, hermano, a las mujeres están sujetas a sus esposos. Luego, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Entonces, hijos, obedezcan, ese es un orden.
Entonces, cuando hay un hijo que es desobediente, ya está fuera del orden de Dios. Entonces, que nos ministre una atmósfera de orden, donde el esposo esté en orden, la esposa esté en orden y los hijos estén en orden. Mire, que nos ministre una atmósfera de orden. Mire, en el libro de Cantares capítulo 2 verso 3. El orden, ahí le puse, hermano, el orden atrae bendición. Eso es algo de nosotros como ministerio, que al final sale de la palabra. ¿De dónde sale? ¿De dónde sacamos esa frase de que el orden atrae bendición? Cuando Salomón terminó el templo, cuando Salomón terminó de construir el templo, dice ahí la Biblia, creo que está en 1 Corintios o en 2 de Crónicas, perdón, capítulo 7 o 6, por ahí está, donde dice que él empezó a ordenar todas las cosas en el templo. El arca del pacto la puso en su lugar, la mesa de los panes lo puso en su lugar, los candeleros lo colocó en su lugar, donde se lavaban las manos lo puso en su lugar, todo lo ordenó, todo lo ordenó. Y cuando terminó de ordenar, dice que la gloria del Señor descendió sobre aquella casa. Entonces, hermano, a veces que nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestras casas, ¿sabe por qué? Porque no hemos terminado de ordenar. No hemos terminado de poner todo en su lugar. Cuando Salomón colocó la última cosa en el templo, hermano, por ejemplo, si digamos que fuera el arca del pacto, eso era lo último que faltaba ya colocar. Cuando lo puso en su lugar la arca del pacto, dice que la gloria de Dios descendió sobre la casa. Si queremos que la gloria de Dios descienda en nuestras casas, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ordenarnos. Hay que poner todo en su lugar, hermano. Mire, aquí sí estoy hablando espiritualmente. Hay que poner todo en su lugar para que la gloria del Señor llegue a nuestras casas. El orden atrae bendición. Cantares 2:3, con este vamos a cerrar. Mire este árbol. Hoy hemos estado aquí viendo los árboles. Mire este árbol, como el manzano entre los árboles del bosque. Dice, así es mi amado entre los jóvenes. Está hablando de una esposa. Está hablando de una esposa o un esposo. Dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Pero mire lo que dice después. A su sombra placentera me he sentado. Ah, mire qué lindo esto. A su sombra placentera me he sentado. Y su fruto es dulce a mi paladar. Entonces, hermano, esta no es una mala cobertura, esta es una buena cobertura. De las 7 coberturas que hoy vimos, de los 7 árboles, del arbusto, de las otras que vimos ahí, hermano, del tamarisco, de todas esas que vimos, de la higuera fue otra, el granado. Mire, estas últimas dos, la palmera y el manzano, son 2 coberturas muy interesantes. Y el manzano, mire, estar bajo la sombra del manzano es, hermano, que estamos en un lugar donde hay paz y tranquilidad. Qué importante es que en nuestras casas sea ministrada, hermano, con la paz del Señor, que sea un lugar donde, mire, donde el esposo le guste estar, donde la esposa se sienta calidad, donde los hijos se sientan calidad. Es un lugar que ministra, es un lugar que ministra bendición. Es un lugar, hermano, mire, es una cobertura que, mire lo que dice esta mujer, esta esposa, me gusta este versículo, hermano, porque mire lo que dice ella, a su sombra placentera. Ese es un lugar de calidad, hermano. Ese es un lugar donde, qué rico es venir a casa. Qué bueno después de una jornada de trabajo venir a la casa y sentir esta paz aquí de tranquilidad. Qué bonito, qué rico es estar aquí, diría un esposo, hermano. Después de una larga jornada de trabajo, tal vez cansado, hermano, y que de repente llega a su casa y encuentra a una esposa sonriente. Por cierto, bien bañadita, bien cambiadita, bien arregladita. ¿Va que sí, hermano? Es que a veces, hermano, mire, qué cosas, hermano. Llegar bien cansado, ¿no? Y que lo reciba doña Florinda, hermano.
No, es que aquí estoy en mi casa y aquí puedo andar como quiera. Mire, hermanita, le voy a dar un consejo. Si es posible, maquíese antes de que llegue a su esposo, hombre. Ahí póngase bien bonita. Yo le aseguro que ese hombre se le va a ir el cansancio, hermano, cuando llegue. Mire que su casa esté bien arregladita, todo bien bonito, hermano. Que ese hombre cuando llegue, qué rico estar en casa. No hay cosa mejor que estar en casa. Pero ¿qué tal hay unos? Salen del trabajo para ir a ver esa vieja amargada. Y para ir a discutir, mejor me invento que le digo a mis amigos que nos vayamos a echar una potra ahí, vamos a ir a jugar, vamos a ir a sudar. Ya cuando llegue a la casa quizás ya esté dormida. Hermano, no es una sombra placentera esa. Mire, cómo todos debemos de trabajar, hermano. Todos, hablando de toda la familia, padre, madre e hijos, debemos de trabajar que nuestros hogares sean ministrados por una sombra placentera. Que ahí nos guste estar, hermano, que la pasemos bien en la casa, que pasemos bien en familia, hermano. Mire, yo no es que me tire flores, pero yo prefiero estar en casa, hermano. Yo soy un hombre muy así, muy hogareño. A mí me gusta estar en casa. Los momentos libres, no, ahí estoy en mi casa. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra casa debe ser un lugar donde la pasemos calidad, donde la pasemos bien. Pero cómo hay atmósferas hoy que quieren cambiar los aires, los vientos de nuestras casas, hermano, que todo se convierta en discusión, que todo sea peleas, que todo sea, hermano, desacuerdos, y entonces ya nos quitan la paz de nuestra casa. Por otro lado, la esposa tal vez está bien arregladita esperando a su esposo hasta con una tacita de café, hermano, y todo tiene bien arregladito, y de repente llega un ogro a la casa, hermano. Mire, esa sería la otra parte, ¿va? Una esposa que lo recibe bien, que lo atiende bien, hermano, que ahí lo está atendiendo bien. Y él enojado a la casa, hermano, tirando todo. No es así. Yo creo que entonces los hijos, en vez de alegrarse que lleva papá, se van a esconder, hermano. Una esposa, en vez de alegrarse que viene su esposo, mejor, hermano, está calladita, porque si le dice algo, aquel sale allá, hermano, todo enojado. De repente nuestros hogares están siendo ministrados, hermano, por situaciones que rompen ese lugar, mire, esa cobertura del manzano. 2 coberturas quiero que usted se lleve, las otras desechémoslas. Las otras solo aprendamos de ellas, pero no, Señor, no. Yo no quiero vivir en higuera. No, Señor, que mi casa no se convierta en una higuera, que mi casa no se convierta en un arbusto, un lugar de aflicción, hermano. Un lugar de aflicción, no reprendo, Señor. Señor, que mi casa no solo sea apariencia. Eso es un ornamento, hermano, artificial. Que mi casa no sea solo apariencia, Señor. Que mi casa tenga también base espiritual y que nosotros crezcamos ahí como familia. Mire, eso produce falta de comunicación. Otra mala cobertura, tamarisco sin visión, eso produce rivalidades. El enebro, esa cobertura produce inferioridad y solo dan deseos de morir. La palmera, esa es una cobertura que se la quiero dar. La palmera, hermano, en nuestras casas hay una cobertura de orden. Pidámosle al Señor, Señor, yo quiero tener orden en mi casa. El orden atrae bendición. Y la otra es la cobertura del manzano, un lugar placentero que produce frutos dulces. Mire que siempre haya dulzura en nuestras casas, hermano. Mire, yo no le digo que no vamos a tener ahí de repente, sí, eso es normal, pero que sea más fuerte el azúcar hermano, que la hiel es amarga. Mejor esos momentos de ahí donde se mueven un poco feo las cosas, sean absorbidos por los momentos de paz. Amén, amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar y vamos después a gloria a Dios, hacer lo demás que tenemos planificado. Roguémosle al Señor que sea quitado de nosotros, de sobre de nosotros, toda cobertura
que no viene de Dios. Toda cobertura que no viene de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Solo ministro este mensaje, Señor, aquí con todas las familias, ahí los que están también vía conexión. Queremos ser familias que son ministradas por esa palmera de Débora. El orden que debemos de tener en nuestras familias. Rogamos, Señor, que seamos envueltos por una atmósfera ordenada, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a identificar primeramente todo desorden que podemos tener en nuestras casas. Maneras de hablar, maneras de tratar, Señor, malas costumbres. Ayúdanos y danos la revelación a nosotros mismos de las cosas que tenemos que cambiar en nuestras casas para ser ordenados, para vivir bajo una atmósfera de orden, para vivir bajo una cobertura de orden. Queremos ser familias que nos desarrollamos, Señor, bajo una cobertura de orden. Esposos que tienen por cabeza al Señor y que respetan esa cobertura de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, esposas que han aprendido a ser sujetas a sus esposos, hijos obedientes a sus padres. En el nombre de Jesús queremos movernos bajo una cobertura de orden. Así como esa palmera de Débora, Señor, ministraba ese orden en el nombre de Jesús. Ahora rogamos que esa palmera nos ministre a nosotros el orden de Dios en nuestras casas. Así como ese manzano, Señor, ministraba placer, ministraba tranquilidad, ministraba paz en aquella casa. Nosotros como hogares de Dios queremos ser ministrados por esa cobertura del manzano, una cobertura que produce, Señor, alegría, una cobertura que produce, Señor, gozo, una cobertura que produce placer entre nosotros, Señor, que somos una familia con un desarrollo, Señor, en un ambiente de paz y tranquilidad. En el nombre de Jesús, rogamos que tu palabra, Señor, rogamos que tu palabra sea en nuestras casas, que esa cobertura del manzano esté en cada uno de nuestros hogares. Esposos contentos, esposas contentas, hijos contentos, en el nombre de Jesús, y que todos nosotros, Señor, podamos disfrutar de nuestro hogar, que nuestro hogar sea un lugar de placer. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Ahora ayúdanos, Señor Espíritu Santo, a llevarlo en nuestros corazones, Señor, y que nuestras casas tengan una cobertura de parte tuya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora vamos a colocarnos aquí, hermano, todos los graduandos. Vénganse para aquí.